para la promoción y difusión de la lectura infantil y juvenil en Radio Universidad Austral de Chile. Cada semana abrimos este espacio para conversar sobre libros, cuentos, autoras, mediadoras y experiencias que acercan la lectura a las niñeces y juventudes, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad. Aquí compartimos historias, recomendaciones y voces que inspiran. Así que ponte cómodo, cómoda y deja que esta gota de lluvia ilumine la luna. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Gota de Lluvia, este espacio para la promoción y difusión de la lectura y la literatura infantil y juvenil. El día de hoy nos acompaña Matías Fernández, un ex consejero en 2 oportunidades, sí. Y algunos se preguntarán, ¿qué hace Matías Fernández acá? Bueno, nos parece súper importante que quienes han detentado cargos de poder, quienes han tenido en sus manos la posibilidad de administrar de alguna manera el poder, puedan sentarse a conversar sobre estos temas que a veces parecen irrelevantes, pero que a nosotros nos parece que son profundamente importantes. Muy bienvenido, Matías, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Ceci, y gracias a toda la comunidad que crea este programa y agradecido de poder estar en la radio compartiendo con usted. Uh-huh. Vamos a ir al tiro nomás. Vámonos. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte, ¿ya? Vamos a salir un poquito del ámbito de la lectura, pero partir por tu visión respecto de la gestión de este gobierno en particular en torno a las políticas culturales y hacer de la cultura un derecho. ¿Cómo vamos, cómo llegamos, cómo salimos? Sí. Oye, bueno, yo creo que es una pregunta obligatoria que hay que hacer en cada gestión. Y además hay que incorporar una mirada que tiene que ver como en el largo plazo, que es como el Estado, ¿no es cierto? Porque los gobiernos muchas veces traen programas, iniciativas, ideas, ¿no es cierto? Pero cuando el Estado tiene ciertas estructuras, hay ideas que simplemente es muy difícil concretarlas o solo puedes dar pasos iniciales. Dicho eso, creo que en este gobierno hay elementos que son importantes de rescatar más allá de los programas que también son importantes. O sea, el tema de los puntos de cultura comunitaria, el fortalecimiento del Chile Crea, que es el Fondar, etcétera, y una serie también de iniciativas y programas también financiadas desde el nivel central en niveles regionales. Yo creo que hay un tema que quizás suena discursivo, pero sí creo que es relevante para la conversación, que es cuando se deja de hablar de la cultura como un elemento de consumo y ya se empieza a hablar como la cultura como un elemento de derecho, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí sí ha habido un clivaje, un cambio en la mirada, tanto del ministerio, pero no solamente del ministerio, sino que del aparato gubernamental en sí. Es decir, mirar la cultura no como el ministerio aparte, que le puede llegar o no le puede llegar plata, sino como mirar la cultura como una herramienta integral que pueda servir para otros propósitos, ¿no es cierto? Entre ellos, ¿por qué no? Y es como el tema tingente estos últimos 3 años, que tiene que ver con seguridad, y yo creo que sobre todo a nivel local uno percibe y sabe que, por ejemplo, la cultura es una herramienta que permite a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a poder salir de los círculos de violencia que se instalan en las poblaciones, ¿no es cierto? Pero claramente hoy día en el escenario nacional hay debilidades que hacen que esa idea, que es muy potente y muy importante, sea difícil implementarla a cabalidad, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay un elemento inicial que es muy importante para mí, que hay una diferencia sustancial con el gobierno anterior, pero que tiene las limitaciones que mencioné al comienzo de Estado, ¿no es cierto? Que es un poco lo que se discutió también en los 2 procesos constitucionales, de cómo finalmente se mira la cultura desde una perspectiva más integral. Uh-huh. Claro, y en ese sentido tú fuiste consejero en 2 oportunidades, en 2 periodos distintos, sí. Con gobiernos también distintos. Sí. ¿Cuáles son las diferencias que observas tú en relación a la gestión de la cultura en una primera etapa donde había un gobierno
regional que era liderado por el intendente César Asenjo, sí. Y una segunda etapa donde es liderado por en este caso, Luis Cubertino, que es un cargo elegido popularmente. Sí. Me tocó ver toda esa transición, o sea, ver primero el funcionamiento de los gobiernos regionales con cómo se hacía hasta hace poco, ¿no es cierto?, hasta el 2021, con un intendente que era César Asenjo, designado por el gobierno de Sebastián Piñera, y luego una pequeña facción de tiempo donde vimos un gobierno regional electo popularmente que era con Luis Cubertino, pero bajo un mandato nacional que era Sebastián Piñera todavía, claro. Y ahora en un gobierno del mismo color político que está lidera Gabriel Boric y con Luis Cubertino ahora que también salió reelecto. Entonces, en ese paneo que uno diría, ya, pero ¿qué tanta diferencia hay? Hay diferencia, y parto de lo inicial, los primeros años. Yo creo que en el espacio que me tocó habitar, que es el gobierno regional, que si bien no tiene tantos recursos versus el aparato nacional, ¿ya? O sea, como hay que saber que las carteras de los gobiernos regionales rondean entre el 9 y el 10% del presupuesto regional, es decir, de otras carteras. Claro. ¿Ya? Y cuando hablamos de cultura, eso mucho menos, ¿no es cierto? Entonces, una aproximación, ¿no? Mira, para tratar de hacer una aproximación, porque lo que se gasta como directamente en cultura está inmerso en lo que hoy día se llama el 8%, Vivamos en Comunidad, tiene varios, ha ido mutando de nombre. Y de ese 8% no es el 8% de ese presupuesto de cultura, sino que es un porcentaje que, si me atrevería a decir, que debería ser más del 30% de ese presupuesto. Entonces, es el 30 del 8 de un total, ¿no es cierto? Entonces, destinado solamente a proyectos concursables y asignaciones directas. Entonces, ¿qué diferencias habían? Yo me atrevo a decir que sí habían, puede ser que por las personas, pero yo creo que también tiene que ver con una mirada desde arriba, ¿no es cierto? Porque no es que el presidente Piñera le haya dicho al gobierno regional de acá, oye, hagan esto, ¿no es cierto? Hay una decisión propia de las personas acá, pero están enmarcadas en una línea nacional, ¿no es cierto? Y en esa línea nacional yo me atrevo a decir que la mirada cultural puede verse reflejada particularmente en un hito que no todo el mundo tiene como en cuenta, que es el aniversario regional. El aniversario regional, bajo el mandato de Sebastián Piñera, tuvo lo que hizo fue traer bandas como Noche de Brujas un año, ¿no es cierto? Traer bandas que puedan replicarse en las 12 comunas, pero cuando se hablaba como del impacto cultural que esto podía tener o cuál es en análisis para traer una banda u otra, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con Noche de Brujas en particular, sino finalmente el análisis de qué es lo que uno quiere dejar en una fecha que tiene un arraigo social por la creación de la región, tiene una intención cultural porque en el fondo se quiere generar un evento cultural donde las personas se sientan partícipes de eso y deje finalmente una línea en la cual las personas puedan sentir identificadas, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que esa es una diferencia importante porque el gobierno de Sebastián Piñera lamentablemente eso no se logró, ¿ya? O sea, como me acuerdo que nosotros como oposición dentro del Consejo propusimos algunas ideas de buscar esos cambios, no se dio. Y ahora, si bien ha habido un giro, obviamente importante, de poder dotar de elementos más sustanciales en ese tipo, se vieron restringidos por algunas restricciones presupuestarias, que entiendo las podemos conversar más adelante, pero yo creo que hay un problema de base que tiene que ver que los gobiernos regionales supeditaban todo lo que tenía que ver el área de cultura mucho a la concursabilidad de los proyectos que están inmersos en el 8% y un poco la asignación directa. Y ese poco la asignación directa, la verdad, hay proyectos importantes, pero lo que faltaba era como una línea que los uniera, ¿no es cierto? Yo creo que fue cuando esto estaba yo fuera del core, no era core todavía, pero creo que un último evento que dejó una marca, dejó una huella y que lamentablemente no se continuó fue, no sé si se acuerdan la celebración, no me acuerdo qué número de celebración de aniversario fue, pero los Ríos de Violeta, donde se hizo un recorrido por las 12 comunas con distintos y distintas cantautores y cantautoras regionales, tocando el poemario, tocando distintas canciones, y eso era en un sentido de los años que tenía la región. Entonces, eso, por lo menos, desde quizás, algunos pueden decir, ya, pero desde el consumo es bonito. No, pero también desde la marca que deja, de lo que intenta impregnar, desde incluir el artista local, claramente tenía una mirada distinta que lamentablemente no se ha podido continuar. Yo creo que esperamos que ahora que se resuelva todo esto, estas restricciones presupuestarias que han tenido los gobiernos regionales,
se pueda retomar. Yo creo que es el gran desafío también de este mandato del gobernador Luis Cubertino, de poder dar un giro importante en materia cultural, más allá de las obras que eventualmente se pueden financiar en infraestructura, que siempre son necesarias, sino que en esta línea de conducción que tiene que haber para un elemento tan importante como la cultura. Y yendo a lo presupuestario específicamente. Sí. Hay una circular específica, que es la circular número 20, que pone una serie de restricciones para la entrega de recursos a organizaciones de la sociedad civil. Sí. ¿Cómo impacta, crees tú, por ejemplo, en este tipo de eventos y en general en el desarrollo y la ejecución de la cultura, ese elemento en particular? O sea, yo creo que afecta directamente por una cuestión muy simple. Yo creo que la gran disputa y lucha cultural que ha habido, no solamente de las distintas áreas, ¿no es cierto?, ha sido la no concursabilidad, ¿no es cierto? Porque la concursabilidad lamentablemente tiene topes, tiene limitaciones, es difícil hacer que una concursabilidad pueda seguir un hilo conductor sin caer en la discriminación, ¿no es cierto? Entonces, todos esos elementos yo creo que cuando cae la circular 20, porque la circular 20 en simple lo que generó es se detuvo toda asignación directa que los gobiernos regionales podían tener. Por ende, toda asignación directa no solo afectaba a lo que trató de instalarse solamente por la prensa en relación como a una fundación que intentaba desfalcar al Estado haciendo cosas. No, que eso eventualmente se dio y está siendo investigado por la justicia, sino que finalmente lo que se perdió es que con instituciones que era importante trabajar, porque importante trabajar en algunas materias, particularmente en materia de cultura, llamémoslos artes escénicas, llamémosles artes audiovisuales, artes musicales, folclóricas, etcétera, se perdieron porque los gobiernos regionales, o sea, lo que le decía la circular 20, usted no puede hacer una asignación directa a un privado, tiene que hacerlo a través de una vía licitación que es mucho más lenta y que las organizaciones que trabajan alrededor de ellos no tenían la capacidad para poder generar eso y por ende lo que hizo es cortar financiamientos directos a cuestiones que son importantes. Entonces, tuvo un efecto directo. Esa circular 20 ha ido modificándose ahora en el camino, ha ido perdiendo las restricciones que tenía y se espera que de aquí allá al 2026 se pueda volver, entre comillas, a una normalidad. Solo cerrar con que igual la circular 20 nace ante como una frase que es bien conocida, como pagaron justos por pecadores, ¿no? ¿Cierto? Porque efectivamente habían desórdenes en otros gobiernos regionales. Y lo que finalmente logró es que a todos se le aplicara la misma vara. Yo creo que es una medida que la puedo entender desde esa lógica, pero que obligó a que los gobiernos regionales tuvieran que también buscar alternativas para poder financiar cuestiones que son importantes no para quienes están liderando de turno, sino que finalmente para las comunidades y particularmente la comunidad cultural, llámese no solamente quienes son las personas que generan la cultura, sino que también las que son parte de ella, como las propias comunidades, las unidades vecinales, etcétera, puedan finalmente acceder a un elemento tan relevante e importante para su vida como es precisamente las que fueron detenidas a partir de esta circular. Claro. Y en ese sentido, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos para hacer de la cultura efectivamente un derecho? Y no un eslogan. Claro. Mira, yo creo que yo creo que hay desafíos que son como bien tangibles, que están aquí en la región. Y lo voy a asociar también un poco al nombre o la temática que aborda el programa en particular. Yo creo que hay una deuda importante con la biblioteca regional, ¿no es cierto? Que ahí sin duda es algo que yo cuando entré al CORE se hablaba, pero nunca se concretó porque se diluyó con otras ideas que tenía que ver con el centro cívico, otra. Yo estoy convencido de que la biblioteca regional debe ser una gran obra que se tiene que empujar, que tiene que volver a ponerse en el centro de la discusión presupuestaria para los años que vienen, y lo veo no como obviamente la panacea de devolver finalmente
la cultura un derecho, sino como un paso relevante e importante en la materia. Y en ese sentido que uno podría pensar, ponerse así como desde el otro lado y decir, bueno, en Chile el uso de las bibliotecas públicas y de las bibliotecas en particular es bajísimo. Sí. Menos del 50% de la población es usuario de biblioteca, mucho menos. Incluso menos del 50% de los lectores accede a sus libros y a sus lecturas. Es más bajo todavía. Más bajo todavía. Sí, entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué relevancia tiene invertir recursos en la construcción de la biblioteca? Sí, yo creo que ese argumento no solo lo escuchamos acá, sino que lo escuchamos con distintos elementos o infraestructuras públicas que se plantean. Sí. Y yo creo que precisamente el argumento de hay pocos lectores es que el que más fuerza le da a que tengamos un espacio donde se puede incentivar la lectura, porque entender que también una biblioteca regional no significa solo un espacio donde vamos a tener libros y la gente se va a sentar a leer. Es un espacio donde se genera tejido social, es un espacio donde la persona que tiene mucha plata y poca plata van a compartir un espacio a partir de la lectura donde se puede conectar con otras experiencias culturales. Son centros donde finalmente podemos ayudar a fortalecer esta imaginación latente, no solamente en la niñez, sino que también en las personas adultas. Entonces yo creo que la biblioteca regional, los datos tienden, esa frase como el dato mata como relato. En este caso no aplica porque al contrario, o sea, como la dificultad de tener bibliotecas de un acceso fácil, de un acceso también que permita estas otras actividades que mencionaba, es el desafío que finalmente tenemos como región, creo yo. Y ahí, sin duda, se hace fundamental que lo público, en este caso los gobiernos regionales y anclados también con los gobiernos centrales, pongan una urgencia para la concreción de estas bibliotecas regionales. ¿Y tienes algún modelo de bibliotecas que tú digas, sí, una cosa así debiera haber? Pucha, no sé si hay un modelo establecido, porque también en los modelos esta cuestión como idílica que uno de repente ve en otras partes corresponden a comunidades completamente distintas. Me pasó, tuve el privilegio de hace algunos años estar en una biblioteca regional, no acá en Chile, sino que ahí en Alemania, y era impresionante, era brutal porque se generaba lo que te comentaba recién, era un espacio donde no solamente interactuaba como el ciudadano de distintos estratos socioeconómicos, sino que también incluía a el mundo de la investigación universitaria. Entonces era como un microuniverso dentro de una ciudad que era en Múnich. Entonces, eso es como uno lo ve y dice, este es el ideal, debería suceder acá. Pero creo que esos modelos, cuando uno se casa con esos modelos, tiende a obviar las realidades regionales. Acá yo creo que la realidad regional tiene que ser un espacio, particularmente, por ejemplo, en Valdivia, donde uno no tenga, porque cuando llueve en Valdivia uno tiende a quedarse, o hace alguna actividad, pero vuelve a la casa, ¿no es cierto? Entonces es un lugar donde uno siente que puede llegar, que sea un refugio ante la lluvia y que sea un refugio también que permita hacer otras actividades, ¿no es cierto? Como finalmente es lo que uno necesita en una ciudad como esta, y también pensarlo en los ejemplos que hemos visto en otras partes, y aquí sí me quedo en ejemplos regionales, como por ejemplo la Biblioteca Municipal de Mafil y la Biblioteca Municipal de Lanco. Son dos bibliotecas municipales que albergan no solamente la lectura, sino que distintas actividades sociales. Entonces ahí sí tenemos un ejemplo de que en comunas, en este caso Mafil, que es una comuna pequeña, Lanco, que es una comuna intermedia, son comunas que uno hubiera pensado, pero ¿qué vamos a hacer una biblioteca en estos lados, ¿no es cierto? Y lo que ha generado finalmente es que la biblioteca se ocupe, la gente vaya al espacio, no solamente incentiva la lectura, sino que incentiva otras actividades. Por ejemplo, en la de Lanco, la última vez estuvimos con... se juntan en una parte de la biblioteca las mujeres que bordan, y se juntan a contar historias, a generar... Entonces, y eso está a cargo de una de las personas de la biblioteca. Entonces, lo que yo digo es que finalmente hay que adecuar a cada espacio, pero que una biblioteca trae tremendos resultados a los espacios donde finalmente se inserta.
Claro, son espacios democratizados. Así es. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿tú eres usuario de biblioteca? Sí, yo quiero ser bien sincero. Fui usuario de biblioteca y yo el día de hoy ya no soy usuario de biblioteca. ¿Y por qué no eres usuario de biblioteca? Simplemente porque no me he dado el tiempo para hacerlo. Ya. Pero debería volver a ser un usuario de biblioteca. Yo quiero como autorretarme en ese sentido. Yo fui usuario de biblioteca entre el año 2000 y 2005, uh-huh. Que es justo antes de entrar a la universidad, porque aparte de ir a la biblioteca, yo practicaba instrumentos en la parte baja de la biblioteca, que estaba atrás de la baja. Uh-huh. Entonces ahí aprovechaba, íbamos a la biblioteca, íbamos para abajo, pero en ese tiempo era súper útil porque teníamos incluso acceso a internet que no teníamos en la casa, entonces como que fue un espacio donde incluso conocí a gente que hasta el día de hoy tenemos relación. Bueno, uno de los principales motivos por los que la gente no va a la biblioteca, y eso sí es muy importante, es la falta de tiempo. Sí. Sí, yo creo que es tiempo, pero el tiempo siempre es relativo en estas cuestiones. Yo creo que es como ser como autoflagelante conmigo, que claro, uno dice, ya, no he tenido tiempo, y si al amigo no lo ves en un año, te dice, oye, pero no tuviste tiempo en un año, ya. Lo mismo me diría la biblioteca si pudiera hablar. Oye, no, claro, es que pero ahí hay que hacer la salvedad, sí. Porque habemos quienes podemos disponer un poco más de nuestro tiempo, así pero hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y simplemente los horarios de la biblioteca no permiten, no facilitan, digamos, el uso del pero por lo mismo, y yo creo que hay que avanzar en este aspecto de una biblioteca que escape a esos estándares y que pueda incorporar horarios, experiencias, elementos que hagan que finalmente la comunidad se acerque a la biblioteca. Uh-huh, exacto. Oye, y pasando a otro tema, hay recientemente una acusación de... He visto por ahí que has hecho algunas investigación y intervenciones también en torno a el SLEP. Sí, ¿ya? Sí. Y una de las acusaciones que ha surgido últimamente, que hace Ramón Díaz Seterovich y otros escritores también y personas vinculadas al mundo del libro, hacen una denuncia que es preocupante, sí. Llamativa, y me gustaría saber qué opinas tú. Sí. ¿Ya? Hay una denuncia, ¿cierto?, de que en las bibliotecas escolares hay censura de títulos que están vinculados a las temáticas de derechos humanos. Sí, yo creo que independiente del argumento que pueda haber por parte del Ministerio de Educación en relación a esta materia, entiendo que es un departamento en específico, sí, que es el que ve... el departamento de... No me acuerdo, pero está vinculado a las bibliotecas escolares. Exactamente. Bibliocracia. Y que hacen una revisión, porque la denuncia de él, de hecho, se suma a otras denuncias que venían de hace bastante tiempo. Así es. Con otras autoras también que denuncian precisamente la censura. Yo creo que la censura no es un camino aceptable y menos en el escenario que tenemos hoy día lector, menos en la cantidad de bibliotecas. Es un número que yo revisaba antes de entrar, son cerca de 11.000 bibliotecas, más de 11.000 bibliotecas en Chile, ¿no es cierto? Algunas concentradas como 8.000 en la escolar básica y el resto en las medias, ¿no es cierto? Sí. Entonces, entrar a censurar, y particularmente con un tema tan relevante e importante para este país como es en la materia de derechos humanos, yo creo que no es aceptable. Yo creo que ahí hay que efectivamente hacer una revisión del qué es lo que se está censurando. Sería bueno también tener un elemento de transparencia con respecto a cuáles son los criterios que se ocupan para censurar, porque en el fondo, si es que estamos censurando porque aparece X palabras, X cantidad de veces y ese es el mismo criterio para todos, ok, revisemos el criterio porque obviamente no aplica, ¿no es cierto? Pero si es en particular porque es un libro que en materia de derechos humanos no tiene sentido, porque lo que necesita este país específicamente es precisamente recordar la historia, el ver los libros, que entiendo que más encima es una novela, sí. Es una novela que se hizo en relación a el estallido social. Sí. Entonces, no tiene sentido que desde ya estemos tratando de censurar porque eventualmente puede ser sensible. Acá hay que empezar a abrir la mente, a poder sentir una libertad, porque finalmente lo que uno incentiva al momento de leer también es la imaginación, y lo que
estamos haciendo ahí es quitando capas relevantes, importantes, que son parte de nuestra sociedad chilena. Los derechos humanos es un elemento central en la política chilena y en la política educacional debe serlo, y por ende la censura a este tipo de materias, más que al libro en particular, no me parece aceptable bajo ningún argumento hoy día. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿cómo pasa? En un gobierno que más encima que promueve precisamente la memoria a partir de los derechos humanos. Mira, ¿por qué pasa? Yo insisto, sería adentrarme de repente en tratar de hablar por otras personas. Yo creo que el Ministerio de Educación tiene que responder objetivamente y públicamente sobre el tema. Uh-huh. Eso es lo primero. Lo segundo, el Estado, y más que un gobierno en particular, tiene una composición donde hay personas que eventualmente toman decisiones sobre la política pública que llevan años y que trascienden los gobiernos incluso, ¿no es cierto? Yo quizás, y aquí estoy solo... Claro, eso es como un poco lo que el aparato del Estado. Claro, ¿no? yo me atrevería a decir que en particular esta división, que eventualmente no solo, que no es que en este gobierno se hayan censurado libros, sino que es una división que revisa la literatura de bibliotecas desde hace muchos años, ¿no es cierto? Una práctica. Me atrevería a decir que ahí hay un espacio que quizás habría que revisar en cuanto a los criterios como tal, porque claramente hoy día se vuelve noticia, pero hay que ver para atrás incluso qué otras afectaciones pudo haber tenido en el contenido de las bibliotecas de los niños, niñas y adolescentes. Sí, así que yo creo que por ahí podría haber una explicación, pero el que tiene que dar la explicación sin duda es el Ministerio de Educación a nivel central, que es finalmente el que toma estas decisiones centralizadas. Claramente yo incluso abogo por un ideal donde haya un elemento más descentralizado en esta toma de decisiones. Hay literaturas que no alcanzan el aparato nacional y por ende nunca van a entrar tampoco a la Biblioteca Nacional y son relevantes a nivel regional. Yo creo que habría que buscar también módulos descentralizados que permitan a las bibliotecas regionales ir incorporando, que permitan incorporar incluso literatura regional. Sí, acá por ejemplo la biblioteca tienen un... Sí. Y las bibliotecas escolares entiendo que algunas también. Algunas también lo tienen, sí. Sí. Ya nos va pillando el tiempo. Chuta. Sí. Oye, pero antes de ya como ir cerrando, las expectativas para el próximo periodo que viene. Está terminando un gobierno, viene un periodo de elecciones. Mira, yo creo que a mí lo que me preocupa, más allá... O sea, sin duda yo pertenezco a un partido, yo no lo oculto, yo pertenezco al Frente Amplio y yo creo que es relevante siempre hablar de frente de que hay gente que milita, hay gente que no milita. Yo milito porque creo en los procesos colectivos, más allá de si tu proceso colectivo a veces toma decisiones aún parecer equivocadas o no, o a veces acertadas, ¿no es cierto? Pero creo a mí lo que me preocupa es el nivel de debate que se está instalando en la sociedad chilena. Y ese no es culpa finalmente de las personas, de la población en sí, sino finalmente es quienes instalan ese debate. Yo creo que hay un debate que ha sido precisamente... que va en retroceso de lo que como sociedad estábamos aceptando y entendiendo para poder avanzar, ¿no es cierto? Y en retroceso no solamente en materia de derechos humanos, cuando uno escucha discursos que reivindican dictaduras acá en este país, no me refiero afuera, sino que en este país, sino que en otras materias que considero relevantes, o sea, cuando empezamos a hablar de materias de salud tan importantes como las vacunas, cuando empezamos a hablar en retroceso de materias consolidadas a nivel internacional como es, por ejemplo, la pena de muerte, y creo yo que eso es peligroso. Eso es peligroso porque en el albor de las crisis es donde pueden surgir monstruos que finalmente hacen que los costos no los pagan quienes ponen esa idea sobre la mesa, si finalmente los que pagan los costos de esas ideas son finalmente la población. Y es por eso que yo creo que a mí me preocupa el escenario electoral. Ahora, ¿qué es lo que venga? La verdad, va a depender. Yo creo que nada está dicho. Yo sí soy un convencido, yo estoy convencido de que las elecciones no están ya determinadas quién gana, quién no. Sin duda, obviamente, hay un escenario que podría ser más que favorecería a algunas personas u otras, pero yo creo que las elecciones
elecciones se van a determinar el mismo día, que es en noviembre. Pero además creo yo que esto vuelve a reflotar una necesaria conversación sobre educación cívica en las mallas curriculares de nuestros colegios. O sea, yo creo que es fundamental de que la educación cívica... yo alcancé a tener algo de educación cívica, que no sé si tú alguna vez te hicieron como aprender a hacer un cheque. No, sí. Sí, en mi tiempo se dividía en un semestre de economía y otro de... Sí, alcancé a hacer un cheque que dije, nunca lo entendí bien y hasta el día de hoy no sé hacer bien un cheque. De hecho, yo tenía una copia de la Constitución. Ya. Pero hoy día se hace necesario incorporar temas que pareciese que son, y esto lo uno con el tema de la censura, ¿no es cierto? Como que parece ser tabú porque pueden incomodar a un lado o al otro. No, si hay que hablar los temas como son. La niñez tiene una inteligencia social importantísima, que yo creo que los adultos a medida que crecemos la subestimamos enormemente, y creo que es fundamental que en la discusión sobre la educación cívica vuelva a ser relevante. O sea, como la educación como herramienta transformadora en una sociedad, si no incorporamos uno de los elementos que es relevante con la educación cívica, estamos supeditando que las elecciones sean al mejor postor. Y eso a mí sí me preocupa. Y en ese sentido, brevemente, sí. ¿Qué rol juega la lectura? Yo creo que la lectura, ¿cómo le digo? Porque hay que tener, yo siempre he dicho que hay que tener cuidado cuando uno habla de lectura en esta materia, porque hay una delgada línea entre mandar a leer a alguien y poner la relevancia de leer. Yo creo que la lectura es una herramienta fundamental para lo que estamos conversando hoy día, para la cultura, para los cambios sociales, para la educación, etcétera. Y la lectura como tal, entendida también el raciocinio, en el análisis crítico de lo que uno lee, en el leer consensudamente lo que está leyendo, independiente de lo que estés leyendo, desde ciencia ficción hasta reportajes como tal. Yo creo que se hace fundamental inculcarla como un derecho, inculcarla como una necesidad, más que una necesidad, como un derecho fundamental para las personas. Si bien ya en Chile se avanzó gigantemente en la erradicación del analfabetismo, el problema que tenemos hoy es que pareciese que ese es un check que finalmente inhibe entender la importancia de la lectura. Yo creo que hoy día tenemos que volver a poner como eje central que la lectura debe ser parte de una estrategia, de una política, y aquí una política que no sea 4 años. Yo creo que hay que pensar en esta cuestión a 10 años, ¿no es cierto? Pensarla aquí al 2050, pensarla al 2030, ¿no es cierto? Con etapas que permita que la lectura se vuelva un eje fundamental de la sociedad chilena. Porque lo que está pasando hoy día, y lo digo ya, no sé, en la Cámara de Diputados, es que ves, no sé, diputados que eventualmente ni siquiera leen una entrevista, ¿no? Leen el titular. Estamos viendo que, ¿me entiendes? O sea, como estamos viendo que la lectura, por ejemplo, en algunos colegios para los niños se vuelve una prueba. Por ende, cuando leo solo para la prueba, mejor busco los puntos centrales del libro y me olvido lo que estoy leyendo, ¿no es cierto? Entonces, en los distintos niveles estamos viendo que finalmente la lectura se vuelve como una carga para producir, ¿no es cierto? Claro. Cuando finalmente debería ser todo lo contrario, debería ser como una herramienta fundamental de vida. Y finalmente termina monopolizándose la información. Totalmente. ¿No? Y tergiversándose y todo lo que ya sabemos. Nos pilla el tiempo, así es que vamos con el ping-pong. Ah, ya, ¿sí? Perfecto. ¿Estás preparado? Sí, vamos. Ping-pong con Matías Fernández. Matías, ¿qué libro marcó tu adolescencia? Mi adolescencia la marcó Fahrenheit 451. Uh-huh. ¿Autor favorito? Orwell. ¿Personaje de literatura con el que te hubiera gustado participar? Perico trepa por Chile. Me hubiera gustado sentarme junto a él y ver cómo trepamos por Chile. Porque, ¿ser la ovejita? Sí. Acompañarlo todo el viaje. ¿Se puede separar la obra del autor o el autor es la obra? El autor es la obra, completamente. Para bien y para mal. ¿Libro que no debiera faltar en las bibliotecas públicas? Crónica de una muerte anunciada. ¿Qué libro le regalarías a tus adversarios?
a mis adversarios los zarpazos del puma. ¿Qué es la lectura para ti? La lectura a mí me gusta imaginarla, hay unos trenes que tienen como ventanas por todos lados, entonces me gusta imaginar que la lectura es un tren que pasa por muchas estaciones y muchos lugares y por ende te permite imaginar y pensar y estar pendiente del destino constantemente. Uh-huh. ¿Con qué autor te gustaría sentarte a tomar un café? Me da vergüenza decirlo porque creo que no tendría suficientemente inteligencia para sentarme con él, pero me encantaría sentarme con Isaac Asimov porque me gusta mucho la ciencia ficción. Lo vamos a traer de vuelta. Claro, y con la inteligencia artificial quizás vuelva y me deje en ridículo, así que no sé. Y por último, ¿la lectura debe ser un derecho? Sí, no y por qué. Sí, debe ser un derecho. ¿Y por qué debe ser un derecho? Porque finalmente los cambios sociales y la sociedad que imaginamos y soñamos se fomenta a través de la lectura. Uh-huh. Bien, excelente. Ya, Matías, mira, todos quienes pasan por Gota de Lluvia tienen que hacer un juramento. Ah, así ya. Que, sí, por supuesto. Me gusta. Sí, por supuesto. Así que escucha con atención. Ya. Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Matías Fernández, juras hacer lo posible porque desde el lugar que te toque en la vida vas a hacer que la cultura, los derechos de las infancias, las lecturas sean esa luz de luna que iluminan a los niños, niñas y jóvenes de nuestra región. Con convicción de lo que acabas de mencionar en el juramento, sí, juro. Excelente. Matías, agradecerte por aceptar el desafío de estar sentado acá hoy día, de conversar con nosotros, de poner de alguna manera en palabras lo que tú piensas de los avances en cultura, de lo que se ha hecho, de lo que falta, de lo que viene. Y nada, desearte mucho éxito en lo que se venga. Oye, muchas gracias al programa. Encuentro que es una tremenda instancia que fomenta no solo la lectura como tal, sino el que pensemos críticamente qué es lo que está pasando en la sociedad. Así que muchas gracias por el espacio. Eso, y antes de despedirnos voy a pasar 2 datos antes de que abandonemos a Matías. En primer lugar, comentarles que está abierta la inscripción para ser editores de la revista Gato Perro. Los invitamos a revisar las redes sociales de Gato Perro y estar ahí atentos. Es para niños de 9 a 12 años. Y además que está abierta también la convocatoria para la inscripción a... déjenme buscar, por favor, rápidamente. A un coro. La inscripción para ser partícipes del coro de voces infantiles de Valdivia. Las inscripciones están abiertas, quedan 10 cupos y está abierta hasta el 11 de mayo la inscripción para que revisen. Esto es una iniciativa de la Corporación Municipal de Cultura, si no me equivoco. Así que para que vayan a revisar y... La inscripción es para coro de voces infantiles. Eso, con estos 2 datos despedimos este Gota de Lluvia. Muchas gracias, Matías. Nos encontramos en un próximo Gota de Lluvia. Chau, chau. Hemos llegado al final de Gota de Lluvia. Gracias por acompañarnos en este encuentro semanal donde la lectura infantil y juvenil es protagonista. Nos volveremos a encontrar aquí en Radio Universidad Austral de Chile. Hasta la próxima.